Bienvenidos y bienvenidas a un podcast o un episodio más del podcast de los rebeldes. Estamos con Cristi en este espacio de plática y discusión y sobre todo hoy le vamos a dar continuidad al episodio anterior que hablamos un poco sobre... Estamos hablando de agarrarla suave con esta rutina. Sí, la transición de colegio a universidad. Y en esta época de pues que no sabes qué hacer, y pusimos algunos ejemplos y hablamos un tanto de esta situación. Entonces, dándole continuidad, este episodio 138, vamos a hablar, fíjate que yo le he titulado Estoy chiquito. Es decir, ahora le vamos a esta transición de ya estamos en la universidad y justamente empezamos ya a ver el horizonte laboral, no exactamente entrando al trabajo, porque ese será el siguiente episodio, sino que todo lo que la universidad realmente nos prepara, aunque usted no lo crea, aunque los medios digitales y sus influencers favoritos le digan todo lo contrario, pues la universidad, si usted obviamente está en la conciencia de asimilar toda esta información y todas estas experiencias, pues lo prepara para el siguiente paso. Entonces vamos a hablar de ello. Así que, ¿cómo querés empezarlo? Yo creo que con la división de puntos favorables y puntos no tan favorables que podés obtener. ¿Querés terminar con lo negativo? O comencemos con lo negativo, no, como te parezca. ¿Sabes por qué? Podemos empezar con lo positivo, me parece muy bien. Porque también dentro de este embrollo hay una discusión bien importante, que es un poco el entendimiento de la universidad dentro de todo esto. Entonces, creo que podemos empezar con lo positivo, nos quitamos ese embrollo de alegría y pasión y todo entusiasmo, y después ya terminamos con un poquito más de negatividad y realidad. Sí. ¿Te parece? Está bien. A ver, ¿cuál entonces? Yo creo que son puntos sobre los cuales es el valor aprendido universitario, que muchas veces no lo notas, parecen cosas como que ya las haces automáticas, como los puntos que quiero mencionar, como cumplir horarios y cumplir entregas. Cumplir horarios, sí, es que fíjate que, es decir, el mecanismo que la universidad te va dando, y yo claramente aquí me voy a poner yo como profesor, la estructura de trabajo que vos estipulás en tus clases, pareciera que no tiene ningún sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Y hablo primera persona. ¿Por qué? Porque estableces una secuencia de trabajo que le va a permitir al estudiante tener complicaciones. ¿Cómo qué complicaciones? Claramente tenés un horario que cumplir y tenés una tarea que cumplir. Con fechas. Con fechas, con tiempos, y no se nos olvida que tenés otras asignaturas que resolver, por lo cual claramente y evidentemente en este escenario pues es un reto cumplir esta actividad y resolverla en el tiempo estipulado. Y pudiera ser engañoso, fíjate, porque si retomamos del podcast anterior, vos dirías, vengo de clase, yo ya he estado en horario, ya he estado en clase, he entregado cosas, ¿cuál va a ser mi problema en la universidad? He llevado 12 materias, exactamente. Una frase que repiten mucho. Sí, entonces, ¿por qué me voy a complicar? Si ya esto, ya lo aprendí desde antes. ¿Sabes? Yo creo que esto hay un punto sumamente importante, es que a diferencia del colegio, que es mucho más generalista, la universidad ya habla de tareas específicas de tu profesión. Sí. Por lo cual hay un proceso de aprendizaje muy ligado a la actividad o la tarea a realizar. Una lectura, un libro, una investigación, una discusión, qué sé yo. O sea, hay un proceso que va paralelo y más que paralelo, va insertado dentro de la actividad. Por lo que es importante entender que lo menos importante es la tarea como tal, sino que justamente con lo que decís, cumplir horarios, y no solo de clases, sino que yo lo he orientado más al tema de actividades y tareas, y cumplir todas las tareas en el compromiso que vos adquiriste al momento de escribir tu materia. Es decir, imagínate cuántas veces no lo hiciste en la universidad. 200, 300 veces. Y dicen que solo necesitas 21 días para hacer un hábito.
Es decir, establecer una estructura de trabajo es mucho más importante de lo que muchos le dan el valor. Sí, porque es lo que te digo, para mí este primer punto pareciera como bastante fácil de cumplir, diría vos, porque tenés ya la información de la entrega, tenés la información de que tenés que cumplir, tenés la información sobre qué es lo que te están pidiendo. Entonces puedes decir, ¿qué dificultad tengo yo de eso? Ahí es donde metes toda la materia, todo lo de esta nueva manera de entender, quiero ser este profesional y me metí a esta carrera. Claro, o sea, decir, por ejemplo, nosotros en primer año desarrollar el pensamiento visual como parte del lenguaje, pues no es tan fácil. Porque, o sea, en tu entorno no es algo que vos habitualmente lo veas. Exacto. Entender una composición, entender formas, figuras, el lenguaje abstracto como tal. Necesitas un esfuerzo adicional de que muchas veces ahí es donde empezamos a tener este tipo de problemas a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no podemos cumplir tareas simples, mucho menos podemos desarrollar tareas más complejas. Y esto me une el segundo punto, cada lo que vas a decir es clave. Comunicación es el segundo punto de qué es lo que te enseña la U. En sí te enseña a comunicar porque te hace un montón de ejercicios de que comuniques y que presentes vos información. Presentar, sí. También, y aquí yo creo que lo podemos tener un poco en la balanza, porque también falta, o se dan muchas situaciones donde la falta de comunicación puede perjudicarte. Y justamente vos lo decís, una cosa es la expresión de la presentación de los proyectos y hay que aprender a comunicar ideas y demás, que cosas que vas poquito a poquito, primero hay que saber y después poco a poco lo vas presentando y después te sentís más cómodo. Y que es una habilidad que realmente utilizas en el mundo laboral porque presentar ideas es parte de, sobre todo en áreas de diseño, bueno, en general, en todas las carreras, el presentar ideas es importante, pero también pasas o te enfrentas a las primeras situaciones donde tu falta de comunicación te puede perjudicar. O el saber esta comunicación, ¿cómo le podría llamar? Cuando vos no tenés una certeza de algo y asumís ciertas situaciones que está dentro de la propia comunicación, porque yo asumo que yo entendí lo que vos me dijiste, entonces yo no me comunico con vos. O lo que me dejaste de decir, yo no me dijiste. No me dijiste y yo asumí ciertas cosas, entonces le di cierto valor a la información que a veces, cuando pues se vuelve asociado a la tarea, pues se vuelve que probablemente no hice lo que tenía que haber hecho. Sí, quedaron cosas o eslabones sin unirse y vos tenías que haber preguntado más, hablado más. O, ¿sabes? O no cumplí con los requisitos de algo que tenía que estar para la clase o preparar por la tarea. Entonces la falta de comunicación, incluso, y nos vayamos al núcleo de los grupos, a veces la falta de comunicación es el mayor de los problemas. Es que vos no me contestaste, vos no me respondiste, o teníamos que entregar mañana y nadie te desapareciste, Claro, nadie se puso de acuerdo, nadie asumió la responsabilidad de interlocutar el grupo de trabajo. Entonces, la comunicación se vuelve un elemento importante y dentro de este día a día ejercicios diarios. Claro, y es un ejercicio diario desde saludar a tu profesor, de saludar a tus compañeros, de platicar, de saber a quién preguntarle y quién no, qué tipo de ideas le puedes hablar a qué persona, o incluso, sencillo, cómo llegarle a preguntar a tu profesor y decirle, mire, esta es mi idea, ¿qué le parece? O establecer estos canales de diálogos dentro del proceso, que creo que es clave y que no lo dejas de hacer terminando la universidad. Yo creo que este es el más incómodo de todos, cabal, no lo dejas de hacer fuera de la universidad, seguís haciéndolo, pero no muchos estábamos, porque en mi caso estábamos acostumbrados a comunicar y que te pusieran a dar todo el tiempo. Se vuelve un ejercicio que a veces puede volverse tortura y querés evitarlo. Sí, no, yo estoy en eso. Pero sabiendo que este es de los puntos clave, cuando lo escribimos en podcast, como que no, hagan el esfuerzo, de verdad, comuníquense. Es que justamente si esto lo está escuchando en Generación Z, claramente en su cabeza va a decir, ¿para qué le voy a hablar a la gente
si lo puedo, o sea, yo asumo y el problema es y que resuelvo y yo asumo la responsabilidad del acto que entrega. Resuelven esta falsa idea de independencia, pero realmente es sumamente importante el tratar de comunicar y de preguntar y de discutir, o sea, generar este canal de diálogo, porque pues ahí sí es una de las pocas maneras que a veces te enteras de todo. Y vamos, ahí voy sumando yo los puntos, ¿sabes? Aunque no sea lo más agradable, porque exactamente. Yo estoy de acuerdo que no es lo más agradable, sí. Pero a veces, pues esa es la única manera de llegar al meollo del asunto. Exacto, y eso lleva al punto 3, el integrar trabajos grandes. La universidad de alguna manera hace un ejercicio pequeño, porque tampoco son los grandes trabajos que muchas veces te enfrentas a la vida. Claro, pero tampoco la universidad te debe de exponer a proyectos gigantes y inalcanzables, no. Porque te limita a un núcleo, un escenario de aprendizaje. No, yo sé, esa parte concuerdo. Lo que yo digo es que muchas personas pueden llegar a creer que ese ejercicio ha sido el base completo para que puedas asumir riesgos más grandes de golpe. O sea, asumir que vos lo que haces en la universidad es uno a uno, exactamente. A la realidad. Sí, exacto. Y no es cierto. Sí, puede ser muy atrevido. Entonces, por eso te digo... Es muy atrevido pensar que lo que haces en la universidad es uno a uno a la vida. Es una realidad, Claramente es una realidad adaptada para que ustedes que nos están viendo y escuchando, pues aprendan y sacan un proceso de aprendizaje donde vas a cometer errores, practicar, ejercitar. Donde deberías de cometer errores y casi no tanto que solo te evalúen punitivamente, ¿no? Exactamente. Eso sería lo ideal. Sí. Entonces ahí va esa parte de, te digo, integrar trabajos grandes. ¿En qué sentido? Usualmente vos decís no me metan a trabajos en grupo. Vos hablas grandes con diferentes números de personas involucradas. Exactamente. Yo lo entendí mal, no estaba hablando de grande en cantidad de desarrollar. No, estaba hablando en trabajos grandes no puedes hacerlo solo, vaya. Siempre es algo integrado y tenés que comprender que entonces el crédito no es solo para vos, como, yo lo hice y lo resolví. Exactamente. Es un grupo el que lo hace y entonces en la vida real pasa lo mismo, necesitas un grupo. Un grupo profesional al nivel del proyecto. Pues y es que, fíjate que es un paralelo bien interesante porque justamente vos lo decías, un grupo que esté a la altura del proyecto. Sí, o de la actividad, digamos, la tarea. Ahora podemos hablar del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Vos en la universidad también tendrías que, porque la universidad te prepara de forma bien indirecta a también seleccionar tu grupo de trabajo. Sí. Claramente aquí hay un problema, porque se ponen las emociones, que es mi amigo, y bla, bla, bla. Pero digamos que no hubieran emociones, fuera un mundo cero de emociones. Somos robots. Entonces nos prepara a decir, bueno, fulanito de tal es bueno para esto, fulanito es tal para esto, y fulanito es tal para esto. O sea, claro, y aquí hay un tema también, que los 20, 25 del aula estuvieran al mismo nivel. Uno de los grandes problemas del aula, quizás no problemas, sino que una de las realidades de las riquezas del aula es que da una realidad social súper increíble. Es decir, tenés todo tipo de personas con diferentes tipos de habilidades, diferentes niveles de habilidades y conocimientos, por lo cual, pues, el mejor grupo suele estar formado por las personas que, de alguna manera, pues son los que mejor manejan ciertos niveles asociados al proyecto. Y, pues, nosotros en todo caso deberían de ponerse o tratar de ponerse al nivel. ¿Qué pasa? Es que vos crees que siempre sos el top y no es cierto. Exacto. Entonces la universidad te afronta esta realidad de que, pues, ¿qué es importante? Quizás buscar un grupo de trabajo indiferentemente a tus amigos, pero un equipo de trabajo que esté asociado a cada una de diferentes materias y que te permita poder resolver de la mejor manera los problemas que se te plantean. Con eso yo quiero agregar no es decir no trabajes con tu amigo, sino
conocer todo el grupo con el que saliendo claro, lo que pasa esa es que carrera. Lo que yo me refería, porque yo trabajé toda mi carrera con el mismo grupo de amigos. No, yo maneaba. Pero porque trabajábamos muy bien y todos trabajábamos. No, yo trabajaba bien, pero a mí me gustaba ir. No, en esta clase no tenía mi grupo, entonces me iba con otro. A mí eso no tanto, porque las veces que pasaron no tuvimos muy buena experiencia. Yo tuve experiencias malas y experiencias buenas, sí, pero como no, por lo mismo que hemos hablado en el podcast, en todos los horarios nunca tuve todo mi grupo juntos. Bueno, pues en mi caso me tocó que mi grupo fuera más extenso. Nosotros nos organizamos bastante bien, pero sí, ya a final de la carrera sí nos tocó trabajar con mucho y era como, bueno, o sea, eran a veces mejor, eran más amigos que gente de trabajo. Sí. Entonces eso se volvía complicado, sí, porque cuando es gente de trabajo, vos sabés que la prioridad es cumplir la tarea. Y ese es otro tema, que yo creo que el amigo debe de pasar ese nivel y que ambos sepan que están queriendo ser profesionales. Relación profesional, sí, y amistad se pueden llevar juntos, sí, claro, pero requiere de cierto nivel de madurez, sí, de ambos. Exacto. Y sabes, y quería agregar otro tema con los grupos. Sí. Es que también te prepara para las condiciones complicadas que es trabajar en grupo. Ponerse de acuerdo, organizarse, comunicarse, dialogar, y sobre todo ser responsable, ser puntual, que tu cruce, porque el tiempo ya dijimos, primer punto, el tiempo ya está definido de entrega. Y no puedes decir, crucémonos nosotros a ver cuándo queramos entregar. Y sabes que yo creo que el mayor aprendizaje de esto, ¿sí? ¿Cuál es? Indiferentemente la dinámica del grupo. Y que creo que es uno de los problemas claves que tenemos que mejorar como sociedad salvadoreña, y quizás latinoamericana, es que no ponemos en prioridad al trabajo en grupo, sino que priorizamos el trabajo individual. Sí. Y a veces... Y la sumatoria tiene que hacer el producto final. Y a veces creo que también hay un factor ego implícito en estas relaciones. Un mal factor ego, digo yo. Un ego mal manejado, sí, porque al final vos escogiste trabajar con ellos. Sí. Y pues también hay que ser directos en términos que, bueno, si no trabajan todos, pues dialogarlo. Pues eso es importante, porque en la vida laboral vos también vas a tener que dialogar, y probablemente a esa persona que no trabaje bien te tocará despedirla. Este punto es clave, voy a decir, para el siguiente podcast, claro, porque van a saber por qué es importante saber escoger a tu grupo más grande de estos proyectos que se vuelven complejos. Claro, porque hay responsabilidades que no son solo la nota. Exactamente. Estamos hablando de dólares, sí, de dolores y dólares. Exactamente. Entonces, ¿sabes? O sea, ponerte... Y creo que también eso es clave como estudiante, entender, mi tiempo se asocia o se controla en la semana de trabajo en base al grupo que hago. Es decir, a partir de eso, pues yo hago mis actividades individuales. El problema es que con la generación Z es que cree que ellos son más importantes que el grupo, que el colectivo, que la responsabilidad. Y ahí tenés a alguien trabajando haciendo el trabajo de 3 o 4, mientras el otro está haciendo su trabajo individual y le sí, porque va a su ritmo, a su tiempo. Pero le pela una hectárea de lo que sea el trabajo colectivo. Y entonces tenés a un estudiante que se cree Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, y que no llega ni siquiera a un futbolista de tercera división en cualquier liga europea. Sí, es un problema porque salen después de la universidad con ese espíritu. Claro, y bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero es cierto, es decir, también ahí vas detectando, o deberías de empezar a detectar, si tú estás en los primeros años, cómo trabaja esa persona, porque si no resuelve lo más fácil, no te va a resolver lo más complicado, no te lo va a resolver. Sí. O sea, hay una correlación directa entre, si yo no puedo hacer una cosita, no puedo hacer otra más grande, porque esa cosita está dentro de este proceso. Sí, y como yo digo, cuando voy a manejar las cosas en desorden, lo digo siempre, poder resolver con tu desorden. A medida se va haciendo más compleja esa actividad, tu desorden se vuelve más grande. Se vuelve un caos, incrementa el caos. Exactamente, incrementa el caos. Y puede ser que ya se vuelva un problema más grande, ya no lo puedas resolver vos solo. Porque ya se volvió más grande. Pero es que tampoco lo puedes resolver con alguien más. Exacto. Porque hay una de las cosas que yo siempre planteo mucho, es que la estructura del trabajo te permite poderte comunicar con alguien. ¿Por qué?
Bueno, por ejemplo, pasa en mis clases. Yo utilizo ciertos recursos porque ese recurso todos sabemos que es el recurso y se llama X. Entonces, sí, como todos sabemos que estamos haciendo X, podemos intercambiar y comunicarnos a partir del recurso. Entonces, es decir, a veces el que hablemos todo el mismo lenguaje es clave, pero no, siempre hay un rockstar o una rockstar que cree que él tiene que convertir su propio lenguaje y no se entiende con nadie más porque no tiene puntos de convergencia y se vuelve complicado porque, o sea, necesita trabajar en grupo. Pues. Exacto. Voy al siguiente punto, que ya nos lleva a la universidad y que vos decís puede ser tedioso. Te enseña a resolver, investigar, complementar, adicionar, corregir, cuestionar, probar. Yo separar el cuestionar. Ajá. Sí, porque no todo el tiempo. Y todo el otro proceso, sí. Y fíjate que, y es que no le damos el valor al investigar. Yo hace poco hablaba con un estudiante de cuarto, de cuarto, de quinto año, de la escuela. Y justamente me decía, porque habíamos trabajado un par de materias y platicábamos un poco y decía, es que muchas veces muchos estudiantes solo llegan y resuelven, o sea, es decir, te pongo a punto A, bueno, resolve A y vos resolves Java. Sí. Pero, ¿qué tan importante es la investigación, el entender lo que estás haciendo? Porque a partir de ese entendimiento y ese saber qué estás haciendo, te puede llegar, y por eso lo separé, al cuestionar. Sí. Es decir, y yo creo que el proceso universitario, uno de sus grandes valores es el cuestionar lo que está sucediendo en el mundo laboral. Y ese cuestionamiento parte de entender qué está pasando. Y eso es una investigación, una lectura, una profundidad, un análisis crítico de lo que estoy haciendo. Y no solo vamos a hacer robotitos que cumplen tareas, comandos. Y que para eso pues ya están estos modelos que claramente, si seguimos creyendo que todos estos procesos básicos, cognitivos básicos, no son tan importantes, claramente nos van a sustituir. Entonces, cuestionar parte de esta investigación. Y se nota cuando una persona, como un profesional, tiene esas capacidades de investigar. Su lenguaje, su construcción de problemas. Sus respuestas. Sí, soluciones se vuelven bastante diferentes. Claro, o sea, nosotros que hemos convivido con otras culturas, te das cuenta de la diferencia y que de verdad es difícil de explicar, pero es mucho más fácil de congeniar y trabajar porque hay un punto de conocimiento y de información y cultura fácil de. Entonces, es decir, vos podés ser de un país X o de una cultura Y, y yo también de un país Y y una cultura Z, pero tenés estos elementos de gestos analíticos, de profesionales, que te puede ayudar a comunicar mucho más fácil, cosa que en el caos del rockstar pues no sucede. Sí, porque empezás a creer que son cosas forzadas que te piden. O insignificantes, sin valor. Sí, ¿para qué voy a investigar si está en Google? ¿Para qué voy a probar las cosas? Ya en la computadora ya vi que sale algo. Y también está, vuelvo, y aquí hay un ego bien implícito. Mal puesto. Claramente. Mal desarrollado. De que de repente vos decís, es que yo estoy aquí para aprender y hacer grandes cosas. Vuelvo y repito, y de verdad, vuelvo y repito, si usted no puede hacer lo más chiquito, que es un proceso, leer, investigar, asociar, vincular, mucho menos va a poder analizar, criticar, mucho menos va a poder interpretar y mucho menos va a proyectar, que es de los procesos más complejos. O sea, replantear cuando tenés que regresar. O sea, replantear y cuestionar no es fácil. Es decir, el cuestionamiento no es que aquello no me gusta. No es, bueno, aquello no me gusta, ¿por qué? ¿Qué situaciones están en conflicto con mi marco referencial, teórico, social, ético? Y empezás a tener una situación que no es tan fácil de abordar. Sí, pero, y no es tan rápida tampoco. Claro, y eso es como justamente hace poco
miraba un TikTok. Bueno, sí miraba porque yo suelo no escuché ponerle sonido a los TikTok. Y decía, y a ese sí le subí volumen porque me pareció algo tan absurdo que quise oírlo. Y decía algo así como que el problema del tráfico implicaba como modificar la ciudad y descentralizarla. Yo dije, bueno, sí, pero cuando empezó a desarrollar su discurso, se quedó como que tenés que mover las cosas hacia otro lugar. Y cuando yo pensaba el TikTok era, sí, pero eso es solo mover el problema. Es decir, el problema no es que todo esté concentrado. Eso se genera dificultades de volumen del problema, chivo. Pero facilita otras cosas, podemos decir. Facilita un montón de cosas y podés encontrar muchos sistemas que vivan y converjan para que puedan dar la solución. Pero si solo lo mueves de aquí para allá, estás moviendo el problema de aquí para allá. O sea, no estás haciendo nada. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? De que, justamente como decía, hay situaciones que necesitas un poquito de investigación, necesitas un poquito de análisis, un poquito de entender y no solo de opinar a lo bruto. Porque nosotros en la universidad, tu proceso te permite decir, bueno, quizás esto no lo voy a hablar porque no es mi expertise. Yo no soy experto en ello. Exacto. Y hay algo clave que la universidad no te dice directamente que te está enseñando, pero te hace el ejercicio diario en todas las materias de escuchar. Claro. Vos también tenés que aprender a discernir qué escuchar. Exactamente. Y qué no. ¿A qué profesor escuchar más y a qué no? Sí. Sí, escuchar. Para llevarte a acabar a todos estos planteamientos, bueno. Quizás el problema es la escucha pasiva, ¿verdad? Sí, porque escuchar sin cuestionar y sin analizar tampoco es que funcione. Sí, es que, pues sí, pues escuchás y decís, justo, o sea, es escuchar el discurso y decir, es que aquí no está del todo desarrollado la idea. Sí. Y esa persona utilizaba otras palabras un poco más groseras, pero hay que tener mucho cuidado. Y la universidad también te afronta a que vos venís con ese tipo de discurso a una presentación y claramente tenés un profesor que te va a decir, hey, mira, o sea, yo creo que tu argumento es un poco enclenque, que te puede servir para unos likes y para algunos comentarios en TikTok, pero no te va a servir con una postulación, o más bien con una postura teórica, técnica, que realmente dará problema a un problema urbano, económico, social, como lo es el transporte. Sí. Y creo que eso es clave, porque eso quizás de los primeros golpes de ego fuertes. Sí, y regreso a esta parte con esto que dijiste, porque el ego diría, yo lo puedo resolver, cabal, yo te doy la respuesta. Y vuelvo a lo mismo, trabajos tan grandes, necesitas gente y es un grupo, no solo sos vos. Hagamos cuentas de tráfico. Necesitas al ingeniero de tráfico. Sí. Necesitas un antropólogo. Necesitas un sociólogo. Necesitas un psicólogo. Necesitas un ingeniero civil para que infraestructura. Carretera. El urbanista, vaya, porque sí, va. Necesitarías un paisajista. El economista. Más el Estado, el gobierno. Y podemos agregar más y más. Ya le damos al contexto completo. Algún representante de la gente. Sí. ¿Va? No, y de ahí le metes a todos los diseñadores y ya empezás a meterle. Además del estructurista, empezás a meter a... Por eso, pero ahorita tenés el equipo pensante. 12 personas. Si fuera una persona por tema. Porque claramente cada tema tiene su especialidad. Entonces se pueden hacer 40 solo de la pensada. Sí. Más el equipo de diseño. Y ahí van a decir todos, ay, el trabajo en grupo de 40 personas, ¿qué vamos a hacer y cómo lo hacemos? Que cada quien lo haga individual. No. Exactamente. Porque volvemos a lo mismo, si lo pensás de manera individual, cada uno tiene su marco referencial, que en este caso se tiene que convertir en un solo núcleo, en un solo sistema que funcione. Ven que sí tiene relación. O sea, es decir, el problema es que a veces creemos que nos tienen que enseñar manzanas para saber qué son manzanas. Y cuando la gente habla de que no vincula la universidad con la vida laboral,
yo, para serles muy honesto, ciencia y en este, sobre lo que ha pasado, y en 5 este, años. justo, y en este espacio que tenemos de los rebeldes, Sí. se nota la falta de conciencia y probablemente nunca estuvo en una universidad o no fue a una universidad donde realmente desarrollaron un proceso de aprendizaje, sino que simplemente fue titulitis. Un trámite. Tiene un título, es un licenciado, lo que sea, pero... La compra de un producto. Pero simplemente está como... No entiende para qué tiene eso colgado, pues, en su pared. Sí. Y se exponen de una manera que, pues, si viéramos en otra sociedad, rato lo hubiéramos callado, pero bueno, ese es otro tema. Vamos al siguiente punto. Vamos al otro punto. Pues ya que mencionamos conciencia, como que vamos pegando en los puntos que van apareciendo. Se van construyéndose. Sí. Medir tus tiempos. Medir y ser consciente de cuánto te tardas haciendo tus cosas. Eso te lo da la universidad. Sí. Pero cabal, no le prestas atención. Vos no decís cuánto me tardé en armar esto, cuánto me tardé en presentarte la idea. Más cuando te dicen, tenés 10 minutos para presentar. Entonces vos no sabes medir tus tiempos. De repente te darás 2 minutos porque estás rapidito diciendo todo. No, porque te pones nervioso. Pasa cuando me presentan proyectos a mí. Tienes 7 minutos. Y claramente yo lo pongo de 7 minutos porque es una prueba de síntesis. O sea, yo no puedo, y esto, y de verdad, parece que uno lo hace por capricho, pero en mi caso en particular, yo tuve una mala experiencia con un cliente en maestría. O sea, llegó una gerente de Illy Café, de Coca-Cola, el café helado de Coca-Cola que estaban lanzando en Italia, y era nuestro cliente. Nosotros éramos como el grupo 6 o 7, o sea, ya todos habían echado presentaciones de media hora, ya estábamos cansados, y cuando a nosotros nos tocó, digo, no, quiero al mandado, o sea, pero de una manera grosera, o sea, italiana grosera, sí. De una forma que yo digo... Ya te expresó porque ya lo sacaste. Claro, o sea, ella estaba en su derecho, pero se le olvidó que éramos estudiantes, es decir, estábamos en un marco de aprendizaje, sí. No estábamos en un marco laboral. Sí. Entonces, o sea, súper grosera y realmente a mí me tocó hablar en esa vez y fue súper feo porque tuve que sintetizar. Sí, con esa incomodidad. Tuve que sintetizar y justamente una de las cosas que cuando di clase fue, tienen que aprender a sintetizar porque no sabes cómo vas a reaccionar, no vas a tener siempre tus 200 horas para hablar las 400 pajas mentales que se les ocurre y demás, sino que hay que saber dirigir la conversación de la presentación. No, y ahora le agrego otra vez la parte grupal. Si el proyecto es tan grande, te imaginas cada profesional teniendo 2 horas para hablar, vos no vas a querer estar en esa reunión. Claro. De verdad, no vas a querer estar esperándolos a todos. Y pasa una cosa, y de verdad, hace poco estuve en una reunión, no voy a decir de qué, de que todos quieren dar su opinión de lo mismo y dicen lo mismo. Sí. Es decir, como... No. Ya hablamos... Para eso digo, escuchar es parte de lo que está Claro, ya hablamos de ese punto. Sí, exacto. Por más que le agregues tu experiencia fantástica, no va a aportarle nada. Vamos, nos quita tiempo. Nos quita tiempo y pues... Desgasta todo el mundo, todos están cansados, molestos. Sí. El trabajar en grupo implica escuchar, saber sintetizar y comunicar. Sí. Vean que hay un montón de cositas que parecen insignificantes. Sí, o molesta porque vas a decir, ¿por qué me está poniendo 7 minutos si no me alcanza el tiempo? Sí. Bueno, a mí uno de los ejercicios que siempre me ha fascinado mucho es el discurso de ascensor. Ay, no, ese me estresa. Pero imagínate que no puedas sintetizar una idea. Elevator pitch. Elevator pitch, cabal. Una idea. Y de verdad solo tengas la oportunidad de tener esos minutos con alguien increíblemente famoso que te pueda cambiar la vida. No, es que yo necesito 15 minutos para explicar lo que tengo. Sí. Vas a perder una oportunidad. O pongámonos más extremos. No le puedas comunicar a una persona algo de manera súper asertiva, súper directa y sin tanta vuelta, porque se le va a acabar la batería, qué sé yo, en casos de emergencia. Mira, pasa esto, ¡pum! No, que tienes que empezar a desarrollar una gran narrativa. Sí. Es un problema que se te puede presentar en la vida real. Sí. Y que se te puede dar. Porque vaya, pongamos un ejemplo, vos vas a cualquier lado, vas a una reunión,
Bueno, tenés que empezarte a comunicar. ¿No te gusta el trabajo en grupo? Ya vas a llegar y no te vas a comunicar con nadie. No vas a saber qué está pasando. Sí. O sea, fíjense que yo no se imaginarían las personas que uno termina conociendo solo por estar en la misma mesa y como que todos somos alguien que no quiere estar con todos. Terminamos reunidos los que no quieren estar reunidos. Sí. Entonces, te empezás a conocer un montón de gente a partir de comunicar y expresar. Entonces, la síntesis es clave. La síntesis es clave. Y yo sé que es un proceso complejo. No es tan fácil. ¿Pero qué implica? Práctica, puesta en escena, todas las clases. Voy a sintetizar mi idea. 10 palabras, voy a poner esto. Porque así pasa. Todos los documentos que vos entregas tienen que ser sintetizados. Exactamente. Es clave, es como digo, es de poner atención y así llegas al punto de, si te pones tan consciente, que creo que yo lo llegué a hacer más que todo. Yo hasta la maestría. Yo creo que trabajando, porque la maestría vino después. Pero yo creo que trabajando, pero en la universidad tenía cierto, pero no, realmente no era consciente de cuánto me tardo en hacer las cosas. Fíjate que en mi caso sí sabía los tiempos, pero yo sabía que en mi universidad era plena supervivencia. No era me voy a poner este reto, sino que me pidieron esto, voy a hacer lo que me piden y voy a conseguir la nota. Que es totalmente lo opuesto de lo que le estamos enseñando aquí. Pero yo siempre lo digo, a mí me hubiera encantado que mi universidad hubiera tenido esa experiencia más significativa. Es decir, o sea, pasé 5 años ahí y no es posible que los mayores recuerdos sean, no quiero ser eso que me enseñaron. Entonces, pues sí, pasas tanto tiempo, debe ser un enriquecedor. Es lo que te digo que a mí me pasa en la maestría, porque dije, ok, este es mi momento para concientizarme y venir a aprender. Y todo lo que hice ese año fue para aprender. O sea, la primera vez que aprendí libre. Quiero aprender esto, voy a hacer esto, voy allá, y con conciencia. Y a partir de ahí, desde 2010 hasta la fecha, sigo siendo así. Sí, es que es lo que decís, es una manera diferente en la que se vivió esa experiencia de aprendizaje. Es decir, como justamente decíamos, estar consciente de que el proceso de aprendizaje son todas estas circunstancias pequeñitas. Exactamente. Y que se suman. Y a vos te pasó. Ya cuando le empezás a agregar el tema cultural, el tema de idioma, el tema de horarios, el tema de diferentes niveles de experiencia, ya se vuelve complejo, pero que estas herramientas que parecen inútiles se vuelven importantes. Sí, porque te ayudan a trabajar y a hacer que esto fluya. Y es para que también hay una cosa bien importante, y es que la diferencia de otros niveles de estudio, pues no siempre, pero digamos que hay ciertos niveles de estudio donde, bueno, en maestría de diseño de interiores, todos queríamos aprender. Entonces los trabajos de grupo fueron una chulada de trabajo en equipo. O sea, todos eran profesionales. Hay una disposición al trabajo. Entonces yo sí creo que en la universidad vos deberías de tener esta disposición al aprender, porque no sabes. Que no la llevan. Y hay gente que, volvemos a lo mismo, hay un ego implícito de yo no necesito de vos, yo no voy a aprender de vos. Sí, exacto. O incluso, y a mí me ha pasado muchas veces, lo que usted me está enseñando no me va a servir. Y claramente es un menosprecio al ejercicio profesional del que tenés enfrente. Y ¿sabés lo irónico del asunto? Es que su único gran logro es ser bachiller. Sin menospreciar el bachillerato. Pero, ¿sabe? O sea, vos deberías de venir dispuesto a aprender. Exactamente. Y en una disposición de apertura a la experiencia educativa para poder vos ganar todos estos puntos. Que incluso, por ejemplo, yo me termino mi doctorado y lo primero que voy a hacer es decir, yo necesito de otra gente para aprender más. Y lo voy a buscar activamente porque yo sé que no soy el más inteligente del salón. Exacto. Y no es necesario tampoco serlo.
No, porque lo hablo en términos del ego. O sea, la gente no se conecta con estas experiencias porque tiene este ego de... Sí, de estar arriba de todos. El último punto. Positivo, pues bueno. Positivo porque ya lo mencionábamos, el caso con la vida real y los clientes, ya mencionaste tu caso de la maestría. Hay socios. Que creo que ese socio, cabal, como decís, era una experiencia educativa, entonces para mí esa experiencia ya se vuelve más controlada, es menos ser controlada. Caso real, exactamente. Entonces ya pasamos a las malas enseñanzas por las que te puedes desviar si, cabal, tomás al mal ego como tu amigo. Sobre él trabajas. Creo que te puede dar muy malas mañas con las que salís y darte esas malas ideas. Mañas, por si alguien nos ve, como estos malos hábitos. Sí, exacto. Que vas construyendo. Y que repetís naturalmente. Sí, no, y fíjate que yo recuerdo uno, por ejemplo, que es el de pedir prórroga. Exacto. A mí me molestaba porque pues yo organizaba mi tiempo para entregar. Yo también. Indiferentemente de lo que entregara, yo tenía un plan. Exacto. Entonces, yo sí creo que eso se te vuelve una mala costumbre, porque crees que se te va a dar las circunstancias. Para siempre tener más tiempo. Para siempre tener más tiempo y que parte de un error de mala organización tuya. Entonces, para mí, si quieres empezar con creer que vos tenés el control de la situación. Sí. Que vuelvo e insisto, hay una implícita relación con este ego de ignorante que se va a construir. Digo yo. Pues está muy asociado a la ignorancia porque creen que de verdad vos controlas el tiempo de las cosas. Entonces, para mí es una de las pésimas mañas que uno puede ir aprendiendo. Sí, es de los peores porque sí, lo repetís, al final querés ver que se repita. Es que ya después al final al mundo laboral vos crees que vos tenés el control de las cosas. Y no es cierto. Añadido el de la prórroga, el de las excusas. Alguien que siempre tenga excusas para no entregar algo o ganar más tiempo, añadiendo ya no como prórroga, sino como excusa de hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro, hoy mi perrito se comió la tarea, como el ejemplo básico. Aunque yo sí creo que una vez está bien. Exactamente, yo también le tengo válido, sí, porque somos humanos. A todos nos pasa. Exacto. Pero quizás, que se vuelva cotidiano y que todas las veces pase algo. Aunque también aquí hay una gran variable, porque por ejemplo, si vives en zonas donde están haciendo construcciones, vos no tenés... estás descontrolado por las cosas externas. Pero lo que tenés que intentar hacer es, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Entrego la tarea antes. Comunicarte. ¿Qué hago yo para saber? Para no quedar... Para no quedar que vean mal con otra exactamente, persona. Porque al final el trabajo va a ser lo mismo, te van a decir no sos el responsable, no sos profesional, esa persona no cumple, entonces no quiero trabajar con ella. Todo se agrega el equipo, el trabajo, tu imagen. Claro. De ahí, otra de las costumbres que creo que se pega a algunas personas es el copiar, pegar. Esto ya es de mucha cabal, en vez de investigar es yo traslado que me han pedido de una información a otra página. Sí que copiar pegar es un proceso, pero exactamente. Solo ChatGPT y ponen ChatGPT ya al directo a la presentación. Sí. ¿Qué pasa? El asunto es que cuando lo querés comunicar, pues no sabes. ¿Y cómo creen ustedes que uno aprende? Con esos procesos pequeños de leer, investigar, asociar y vincular. Y yo insisto mucho en estas conexiones sencillas, porque si yo me pongo reflexivo con mi proceso de tesis, es justamente lo que me ha llevado a ver situaciones mucho más complejas. Sí. Porque pasas de leer, investigar y asociar, pero ya lo vinculas en muchas más variables, en muchas más circunstancias. Entonces, el aprender a hacerlo chiquitito, lo puedes ir replicando y lo puedes ir haciendo más grande. A medida vas aprendiendo. O sea, es decir, aprender a hacer proyectos bien chiquititos para luego dimensionar todas las cosas, pero ¿sabes qué es clave? ¿El qué? Es tu aptitud hacia ello. O sea, estar abierto que ese proceso, por muy tedioso que parezca al principio, probablemente sean los recursos más importantes que podés aprender en la universidad. Y fíjate que yo mucho, lo repito mucho en clases, que es, en este contexto que vivimos, el pensar ya es una herramienta valiosa. ¿Por qué? Cuando hablo de pensamiento hay un razonamiento, hay una interpretación de las situaciones que se vive, hay un aprendizaje alrededor. Entonces, pensar
es entender que cada parte del proceso es importante. Sí. Y le das el valor a eso. Imagínate 5 años repitiendo esto. O sea, y todavía vas a decir, no me enseñaron nada. Y todavía salís diciendo que no te enseñaron nada. Es muy probable que no te diste cuenta de lo que te enseñaron. Yo por eso te digo, o sea, a mí no, yo no digo, no, a la no me enseñaron nada. No, yo digo, me enseñaron cosas que poco cuestionables. Bastante Alguien cuestionables. podía decirnos, pero si yo voy a aprender para, como inicié una frase diciendo que la universidad es tu mecanismo para ingresar al mundo laboral. Entonces dirías, ¿por qué no pude ingresar tan directamente? Carecí de las herramientas o de los mecanismos que están actualmente siendo utilizados. Sí, puede ser. Bueno, a mí esa parte de que la universidad es mecanismo del mundo laboral no me termina de gustar. Ajá. Ni de convencer, porque implica como que vos estudias para trabajar, ¿va? Exacto. Y realmente estudias para ser un profesional dentro de una sociedad, es decir, un ciudadano que tiene ciertas habilidades particulares y que claramente están directamente en oferta o dirigidas hacia el colectivo llamado sociedad. Entonces, pero entendiéndolo como un mecanismo para entrar al mundo laboral, sí. Fíjate que yo creo que pasan varias cosas. Yo sí creo que, y ya lo he dicho varias veces aquí también, que las universidades no son honestas. ¿Por qué? Porque si vos educás solo para el mundo laboral, según las circunstancias actuales, y siempre van a estar atrasados. Aparte que siempre van a estar atrasados, yo creo que es lo menos importante, porque tampoco es que avancen tanto. Exactamente. La tecnología avanza un montón, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Exactamente. Yo más creo que implicaría que el pensamiento, y síganme con este pensamiento, sí tendría sentido tener carreras más cortas, porque vos necesitas que aprendan menos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, entre menos aprendes, menos tiempo pasas en la universidad, más rápido vas a trabajar. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. ¿Qué pasa con este pensamiento? Es que pues todo este proceso que nosotros hemos hablado, pues no tiene importancia. Porque yo te tengo que enseñar herramientas para el mundo laboral. Sí, ya no todo la lista que hicimos. Y aquí viene este discurso que es muy aceptado en redes sociales, donde la gente dice, pues tengo que aprender. ¿Qué te dicen? ¿Finanzas? Sí. ¿Dieta? Las habilidades blandas. Y no sé qué más otras cosas. Documentaciones, tramitología, vaya. Eso tienes que aprender. Impuestos, así te dicen. Sí. Entonces, ¿para qué vas a aprender a investigar? Si ya te enseñé a hacer trámites, y los trámites, ¿para qué te voy a enseñar a cuestionar? Si vos en el mundo laboral vas a ir a ejecutar una actividad de la porque aquí empieza el asunto, aquí empieza el por qué necesitas más años. Pero es que usted quiere ser jefe, ¿va? Bueno, es que para ser jefe no solo necesita finanzas, sino que ahí sí lo que vos decías, competencias blandas, competencias duras, análisis crítico, interpretación de datos, comunicar, trabajar en equipo, que es todo lo que hemos hablado nosotros al principio del episodio. Es decir, ok, ¿qué quiere usted como estudiante? Si usted quiere solo pues trabajar de cierto nivel, bueno, probablemente la universidad no sea para usted. La universidad está pensada para ser el punto de partida profesional de un grupo o a un nivel que probablemente, o sea, todos pasamos por lo de abajo, pero no es para quedarnos ahí. Porque supone que vos has desarrollado todas las habilidades que hemos hablado y aprender, pim, pam, vos, al rato ya estás. Ya lo aprendiste porque superaste una prueba de 5 años con mayor dificultades que el trabajo. El trabajo es difícil, claramente, pero ya después de tanto vos decís, ya estoy preparado, ya sé qué hacer, pum, pam, repetís el mismo mecanismo una y otra vez con diferentes variables. Y a diferentes niveles, a medida va a cabal. Y a diferentes magnitudes. Sí. ¿Y de dónde viene eso? Del proceso más sencillo que empezaste en tu primer año.
Sí. Claramente, si vos tenés menos tiempo para hacer estos procesos y no importa porque hay que prepararte para el mundo laboral, pues claramente este procesos más complejos no están. Entonces, ¿qué tipo de universidad querés plantear? Y yo quiero agregar un punto clave en esto, antes de que se me olvide. Es que la universidad es tan importante, o cualquier estudio es tan importante para la universidad, porque son 5 años, es tan importante porque las mañas que aprendes, los procesos que aprendes, las secuencias que desarrollas y las habilidades que pones a prueba una y otra vez desde tu primer año hasta el último año, son lo que vos haces en el mundo laboral. Cuando salís profesionalmente, sos el... No vas a cambiar. Otra vez este tiempo. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Yo tenía una secuencia de mañas de aprendizaje de diseño entre grandes comillas, que fue lo que me enseñaron entre grandes comillas en la universidad. ¿Qué me pasó? En la maestría fue, ok, reaprendamos a diseñar. O sea, es decir, mucha gente dice, hey, es que usted diseña así por la universidad. No, me tocó quitar eso y ocupar otros procesos académicos. Porque yo no estoy diciendo que no, el proceso académico me enseñó y me ha llevado a lo que estoy. Pero son mañas que uno va aprendiendo en la universidad y que las asimilas tanto que se te vuelve tu ejercicio profesional. A eso voy. Es decir, que si yo hubiera seguido esa ruedita, probablemente ni siquiera la de esa escuela estuviera aquí. ¿Por qué? Porque no me hubiera cuestionado la forma de educar en el contexto en que vivimos. O sea, no hubiera este proceso de, van a hablar de las transiciones como el episodio pasado y que muchos me escribieron. Vaya. Es decir, hace poco yo miraba uno de estos canales nuevos de universidades que han salido diciendo, es que nadie habla de estos temas. Yo casi tenía ganas de escribirle, mirate los videos de esa escuela que llevan 5 años hablando de estos temas. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que aprendes en la universidad se vuelve tan importante que lo haces en tu vida laboral. Sí. Por eso hay que estar consciente de lo que estás haciendo en la U. Y en mi caso, muy particular, claramente no es la generalidad, pero en mi particular fue, quizás no quiero hacer eso en mi vida laboral. Y también es sano en este mundo. O sea, hay una conciencia de decir, quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Nuestros propios ejercicios profesionales. ¿De dónde parte la decisión de hacer lo que hacemos? Muy alejado del típico perfil de arquitectura. Es de seguir explorando, seguir creciendo, seguir cuestionando, seguir planteándote, seguir investigar, analizar, construir el proceso, comunicar, hablar con personas, hacer trabajo con trabajar en equipo, porque a medida que debes trabajar en cosas más grandes, trabajas en equipos más grandes. Y trabajas con gente multidisciplinaria y te das cuenta. Y exista. Claro, empezás a distinguir la realidad, con quién trabajar y con quién no. Sí. ¿Va? Clave. Así que cuando usted crea que la universidad no tiene ningún sentido, cuestione quién le está diciendo eso, porque pues yo después de estudiar casi 12 años en la educación superior, les puedo asegurar que ha generado un montón de recursos y habilidades que probablemente en el mundo laboral no me las han dado. Sí. No me las han dado. Que no es tan fácil, no todos van a tener la oportunidad que eso tampoco. Ese mundo. Pero eso va para el siguiente episodio. Claro, también aquí, y conecto con el otro, el mundo laboral y tu primer trabajo es clave para la siguiente etapa. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, recuerden que nos pueden apoyar en Ko-Fi. Hay 3 niveles.